Miqueas capítulo 6, versículos del 1 al 8. Escuchad lo que dice el Señor, el pleito del Señor con su pueblo. En pie pleitea con las montañas, que escuchen tu voz las colinas. Escuchad, montañas, el pleito del Señor, vosotros, inalterables cimientos de la tierra. El Señor pleitea con su pueblo, con Israel se querella. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y te libré de la servidumbre. Yo te envié a Moisés, a Aarón y María. Pueblo mío, recuerda lo que planeaba Balac, rey de Moab, y lo que le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que reconozcas las hazañas del Señor. ¿Con qué me presentaré al Señor y me inclinaré ante el Dios excelso? Me presentaré con holocaustos, con terneros de un año. Le agradarán al Señor 1000 bueyes, miriadas de ríos de aceite. Le ofreceré mi primogénito por mi falta, el fruto de mis entrañas por mi pecado. Hombre, se te ha hecho saber lo que es bueno, lo que el Señor quiere de ti. Tan solo practicar el derecho, amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios. Palabra de Dios. Trono de la sabiduría. Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar directamente entonces con el nombre del con el profeta Miqueas. El título que doy a este encuentro, digámoslo así, con ustedes es Miqueas y las voces proféticas. Yo intento en esta clase hacerles identificar algo que sucede en la profecía, pero que no es identificable fácilmente. Y que incluso porque no es identificable fácilmente, pues nos puede llevar a nosotros a grandes confusiones. Ya explicaré qué es eso. Bueno, primero que todo entonces Miqueas y las voces proféticas. Cuando yo he leído la obra como ustedes lo han hecho, a mí me han quedado algunas percepciones. La primera percepción que me queda es la siguiente. Según lo que dice el profeta, adentro encontramos prostitución, idolatría, crímenes, explotación, robos, pesos manipulados, riquezas fraudulentas, sobornos, la expulsión de las mujeres y de los hijos de sus propias casas, la perversión del derecho, las brujerías y las hechicerías, y los profetas que actúan por beneficios y por intereses. Recuerden esa imagen maravillosa con la cual que ya habíamos citado nosotros en alguna de las lecciones. Ellos profetizan si tienen en la boca algo que morder. Adentro tenemos eso. Afuera, el imperio que hace sombra avasallante, sitiando las ciudades del norte, llegando a Israel, expulsando a los herederos de la tierra prometida a otras latitudes que no son prometidas, y los que quedan son devueltos a su estado de vasallaje, como si Israel se volviese Egipto, como si Israel caminase hacia el sur, pero estando en la tierra de la promesa. Observen en el mapa la sombra del imperio asirio, que no es para nada pobre. Mire dónde comienza el imperio asirio. Toda esa sombra
perdonen, pero yo creo que un poquito de dificultades en reconocer los colores. Yo creo que esto es lila, lila, morado, morado, lila, violeta, bueno, lo que sea eso. Ese color que ustedes ven como una sombra, como de sangre, rodeando lo que nosotros conocemos como la media luna fértil. Esto que yo estoy mostrándoles acá es lo que relata toda la conquista en el proceso del tiempo que logró realizar el imperio asirio. No es para nada pequeño, aunque obviamente los otros imperios también hicieron muchísimo, bastante. ¿Qué es lo que conquista el imperio asirio? Conquista lo que es lo que se conoce como Babilonia. Aquí tenemos a Siria con su capital, y va a ir conquistando desde la parte de acá hacia la Palestina, es decir, de norte a sur, va a ir conquistando todo el reino sirio, Damasco. Recuerden que por eso eh, la Siria, que se une con el norte de la Tierra Santa, el norte de Israel, o sea, Israel en sí mismo, Damasco, Fenicia, y van conquistando todo esto incluso por la cuenca del Nilo, enfrentándose a su enemigo, digámoslo así por antonomasia, las dinastías egipcias. También logran conquistar, como ven acá, a Chipre, es decir, logran conquistar el mar. Nosotros entonces encontramos a Palestina acá, y esta es la sombra de afuera, esto es lo que hay afuera, esto es lo que sucede afuera, es decir, adentro he acabado de decir qué sucede, pero afuera miren lo que está pasando. La pregunta teológica, porque esto es lo que nos interesa a nosotros, es cómo creer en estos tiempos. Porque los profetas no se trata solo de denuncias, son verdaderas reflexiones, tanto existenciales y obviamente teológicas. La pregunta que yo me hago es cómo creer en estos tiempos. Miren lo que hay por dentro del pueblo y miren lo que hay por fuera del pueblo. Yo quiero entonces hablarles a ustedes de lo que hacía el imperio asirio cuando dominaba una tierra, y que me parece que es importante que ustedes, al menos si no lo saben, lo sepan, y si ya lo saben, lo recuerden. Cuando el imperio asirio llegaba a una tierra, pues tenía como una serie de conductas para ir conquistando cada uno de los pueblos que conquistó en la historia. Lo primero que hace, como lo van a hacer también otros ejércitos, es demostrar la fuerza. Ya les había yo dicho en la clase pasada, que por ejemplo el rey Tiglat-Pileser o Tiglat-Falazar III lo que hace es cambiar la manera de la guerra. Las ruedas de los carros que tenían 6 radios ya tienen 8. De esa manera son más resistentes, son más difíciles de destruir o de volcarse, se hacen más veloces. Se acorazan mejor los guerreros. Se ponen, por ejemplo, botas. Cuando, por ejemplo, un ejército llega y hace el sitio de digamos, de una ciudad, ¿qué es lo que hacen? Llevan instrumentos, llevan cornetas, hacen ruido, gritan. Es decir, lo primero que hace el imperio asirio cada vez que hace una batalla y hace esos sitios para la guerra es demostrar la fuerza. De manera que en esa demostración de fuerza, el pueblo que ha sido sitiado se rinda. Y si se rinde, pues entonces se convierte en reino vasallo. Esto es lo que llamamos el vasallaje. ¿En qué consistía el vasallaje? En muchas cosas, pero esencialmente en el pago de un tributo anual. Todo esto que yo estoy diciendo nosotros lo podemos encontrar gracias a la literatura de la época, a las estelas, a las piedras donde están escritas algunas historias del entonces, y bueno, y también más fácil y más cercano a nosotros, a los historiadores, tanto del Imperio Asirio como de todo esto que sucede en la Tierra Santa. Lo segundo es que si en el tiempo ellos llegasen a sospechar que el pueblo que ha sido, digamos, avasallado, están conspirando contra Siria, entonces, ¿qué se hace? Asiria, descubriendo la sospecha, interviene. Y lo primero que hace en intervenir es como volver a hacer una demostración de fuerza, enviando las tropas del imperio, del ejército, para que intervengan. ¿Y cómo interviene? Por ejemplo,
el monarca del lugar lo destituye. Y en su puesto, pues colocan a otro que obviamente sea amigo, que sea un buen vasallo o una persona que sea fiel a el imperio, que en este caso es el asirio, el imperio dominante. Pero la cosa no queda solo ahí, no solo queda con el cambio y con la posesión, digamos, de la tierra por parte de los ejércitos, sino que además se aumentan los impuestos. Entonces pasamos de un vasallaje de tributo anual a uno más constante. Al mismo tiempo, las políticas exteriores con las cuales estos pueblos lograban sobrevivir quedan disminuidas y además lo que hace el reino, lo que hace, perdón, el imperio asirio es disminuir las extensiones del reino, del territorio, denominando a esas extensiones provincias de Asiria. Fragmentan el pueblo. Ahora, y esto es lo que sucedió con Pekah. Recuerde que cuando se une con Racín en Damasco para irse en contra de Judá y Judá apela a Siria y Asiria arrasa a Damasco y arrasa a Israel, es lo último que sucede. Es decir, cuando ya han pasado esas dos primeras cosas, lo último que sucede es lo siguiente. Cuando se dan cuenta que va a haber otra vez una sublevación pese a lo que ya se ha hecho, entonces lo que hace el imperio es ordenar de nuevo otra manifestación, digamos, de fuerza a través del envío de tropas todavía más numerosas. Se da en ese caso la primera deportación o toda la deportación, pues porque no siempre fue el mismo comportamiento en cada uno de los lugares. Se deportan la gran mayoría de los habitantes, no todos, se dejan los habitantes más pobres, los campesinos, sino que otros, los ricos, son desplazados, sometidos a trabajos forzados, y la población que ha sido desplazada viene sustituida por otra población que viene propiamente del seno del imperio, en este caso asirio. De esta manera, con la sustitución de la gente y el desplazamiento de los pues lo que se hace es romper la cohesión patrial, la cohesión nacional. Y esto es lo que pretende, es impedir nuevas revueltas. Estas tres cosas las sufrió Israel en el año 720. Entonces miren lo que tenemos con Miqueas. Miqueas tenemos lo que sucede adentro, al interior, mientras que afuera está viviéndose en el mundo este acontecimiento llamado Asiria. ¿Cómo o qué hace? ¿Cuál es el papel del profeta Miqueas durante toda esta situación? El profeta llama a componer no lo de afuera, sino lo de adentro. Porque lo de adentro, es decir, lo que he acabado de decir ahorita, el pillaje, la prostitución, la idolatría, los fraudes, los sobornos, etcétera, etcétera, son los que han descompuesto en la interpretación teológica de Miqueas el afuera. Para que le suceda lo que les está sucediendo, tiene que ser que adentro las cosas no funcionan. Miren, incluso el profeta llama a componer el adentro, es decir, a volver por la justicia a la justicia, que es el propósito de los profetas menores, reconciliar el injusto a su estado de justicia. Incluso con la gravedad que significó el imperio conquistador, porque es que este imperio arrasó con el norte. Incluso con este imperio que arrasa en el norte, que es conocido por la Biblia, pero también con todos los otros, digamos, testigos extrabíblicos, la obra del profeta nos parece dar a entender que el problema real no es Asiria, sino, y paradójicamente, la injusticia del pueblo de la Torá, que debiera enseñar a ser justos. El pueblo de la Torá, que sabe cuál es el camino de la justicia, debiera enseñar justos y paradójicamente ni hace lo uno ni hace lo otro. Asiria es entonces el efecto de no caminar, según la teología del profeta, por el camino de la justicia. Ante esta panorámica, Dios
se moverá a salir de su lugar, como nos dice el primer capítulo. Dios caminará por las alturas de la tierra. Pueden ver eso en el primer capítulo, en una imagen fantástica del versículo 6. La pregunta que un fiel piadoso se podría hacer, un judío o nosotros, si leemos las cosas bien, desde el punto de vista teológico de la inviolabilidad de la tierra santa después de Sion, de Jerusalén, es la siguiente: ¿por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios lo permite? O sea, ¿por qué Dios se mueve a salir de su propio lugar para caminar en las alturas de la tierra, según la metáfora de Miqueas? Ahora, yo creo que la pregunta que estoy haciendo es más bien como retórica, porque la pregunta real debería ser: ¿por qué el pueblo del Dios justo no es justo? Creo que esa es la pregunta que se desprende de la profecía. ¿Por qué el pueblo que representa, que ha pactado con la justicia de Dios, no es justo? No debe salir la ley de Sion. Miren el capítulo 4, por favor todos, alguno que lea el capítulo 4, el versículo 1, como para que entendamos cuál es la idea de esto de la justicia. Cualquiera que lo lea, por favor, que me haga esa cortesía. Capítulo 4, verso 1. Al final de los tiempos estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Sigue leyendo. Hacia él confluirán las naciones, caminarán pueblos numerosos. Dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Podemos dejar ahí. O sea, miren queridos muchachos, ¿por qué el pueblo del Dios justo no es justo? Sí, de Sión o de Jerusalén tendría que salir manar la justicia del Señor, como las fuentes del Gijón. Recuerden que, aunque ustedes ya vieron Ezequiel, de la cima, de la cima de la ciudad llamada Sión, nace una fuente y la justicia debería regarse como esa misma fuente santa que incluso hace dulce, según el profeta Ezequiel, las aguas del Mar Muerto. Entonces, miren, para dejar ver la justicia de Dios, aparece el profeta como símbolo. Y ya los hemos tenido, porque ya tuvimos a Oseas como símbolo. Oseas, el que se desposa con la prostituta y la lujuriosa. Aquí también tenemos al profeta como símbolo. Nos dice en el capítulo 1, lo pueden ver ustedes, versículo 8 y siguientes, o versículo, perdón, para ser más exactos, sí, 8 y siguientes, perdón. Nos dice ese capítulo 1, el profeta como símbolo es esto: andará descalzo, andará desnudo, aullando como los chacales que en las noches se comunican con chillidos. No sé si han tenido tiempo de un poco de ver estos canales de animales. No sé si han escuchado el aullido de los chacales. Pues miren, el profeta deberá andar descalzo y desnudo, aullando como los chacales que en las noches se comunican con su manada a través de chillidos y que son muy molestos. Las personas que los escuchan pueden sentir temor, miedo. Y además es un animal el chacal, interesante, porque en las Sagradas Escrituras apela al animal carroñero. Es un animal omnívoro, pero también es carroñero. Come de la muerte, come de lo que queda, de los restos. Es un animal, por ejemplo, que entonces merodea luego de la destrucción de una ciudad para alimentarse. Y que junto al avestruz, que es con el otro animal al que se le emparenta, no solo aquí en Miqueas, ustedes pueden leer Miqueas 8, que dice, pues su herida es, perdón, me lamentaré, gemiré, andaré descalzo y desnudo, aullaré como los chacales, me pondré triste como las avestruces. No solo es ahí el lugar donde aparecen estos dos animales, chacal y avestruz. Aparecen en muchos textos, simplemente como para que los lean en sus momentos libres y vean lo interesante de esto. Pueden leer a Job, el capítulo 30, versículo 29.
O pueden leer, y qué bueno que lo leamos, a Isaías, que recuerden, es el otro profeta del siglo VIII que está profetizando en el mismo tiempo en que Miqueas profetiza. Leamos estos dos textos, Isaías 13:22 y leamos el 34:13. Isaías 13:22 y 34:13. ¿Alguno que lo lea, por favor? Isaías 13:22 y 34:13. Padre, aquí. Dale, hijo. Sería entonces, se responderán las hienas en sus alcázares y los chacales en sus palacios de recreo. Su hora está para llegar y sus días no tendrán prórroga. Exactamente, también un oráculo de destrucción que cuando dice que en sus palacios hay chacales significa que los palacios ya están destruidos, desolados. Esa es la metáfora. Por eso este animal tiene un valor muy significativo. En este caso nos pusieron a las hienas con pero también aparecerán las avestruces. Otro que lea por favor el capítulo 34, verso 13, de este mismo profeta Isaías. A ver, yo le pido el favor entonces. Dice Padre. Dale. En sus alcázares crecerán espinos, ortigas y cardos en sus fortalezas. Serán morada de chacales y dominio de avestruces. Muy bien. Ahí ustedes ven lo que significa la presencia de un animal como estos. Pues miren, si yo digo que el profeta va a aullar como un chacal, ¿qué estoy queriendo decir? Ya ustedes entenderán hacia dónde va su profecía. Entonces miren que las Sagradas Escrituras apelan a este animal carroñero que merodea luego de la destrucción, que se alimenta de lo que queda, que vive en medio de la desolación, de lo desértico. Y no solo acá, aparecen muchos otros momentos de las Sagradas Escrituras, en Jeremías, en Lamentaciones. El aullido del profeta hablará de duelo. Y el aullido del profeta es un sonido distinguible entre las voces de otros profetas que han alcanzado los oídos del pueblo. Este es el fenómeno de la profecía de Miqueas, que en su interior hay muchas voces que resuenan, pero la del profeta Oseas se hace distinguible porque es como el aullido del chacal. Entonces, es así que en esa imagen del animal que aúlla, pues el libro puede comprenderse todavía mejor, incluso estructuralmente, como profecía de las voces. Nosotros tenemos en el libro, yo no sé si se hayan dado cuenta, muchas voces que suenan. Suena la voz de Dios, suenan las voces de los profetas, suena la voz del pueblo y aúlla el profeta. Es una profecía incómoda y mucho, porque incluso hasta se las tiene que hacer ver con el templo, tan sagrado, tan inviolable. Profecía incómoda, con un sonido incómodo, para que el pueblo pueda distinguir de nuevo lo que quiere Dios. ¿Qué quiere Dios? Practicar el derecho, amar la bondad y caminar humildemente con Él. Así nos decía ahorita en la oración que estábamos haciendo al inicio de esta clase, y nos dice el capítulo 6, versículo 8, que ustedes ya habrán leído obviamente por el ejercicio que hemos hecho antes de llegar a esta clase. Sí, muchachos, porque miren, ese ha sido el propósito definitivo del libro en su complejidad y en su integralidad. Nos ha presentado muchas voces y nos ha ayudado a identificar una, diferente a ellas. En la profecía de Miqueas, el Dios que baja caminando por las alturas de la tierra, como nos decía ahorita el primer capítulo, desciende para algo, para que también el pueblo pueda caminar humildemente con su Dios. Esa es otra imagen que aparece dentro del texto bíblico al final. Y al final la volveremos a implementar. Ahora yo los invito a que iniciemos entonces
Bueno, ya hemos iniciado, pero a que nos adentremos acercándonos al profeta y haciéndonos la misma pregunta que se esconde en la primera sílaba de su nombre, Miqueas. ¿Qué significa Miqueas? Por el momento, bástenos saber qué significa la primera sílaba de su nombre, Mi. Mi es una interrogación o también puede ser una interjección. Mi significa ¿qué? Mi significa ¿quién? Y entonces ahora yo me pregunto, ¿quién era este profeta? ¿Quién era Miqueas? En el primer punto, como siempre hemos hecho, miremos al profeta según su escrito. Miren, como sucedió con Oseas, los datos biográficos de la vida de Miqueas son muy escasos, prácticamente son nulos, aunque son interesantes, como podremos ver dentro de la obra. Y son interesantes porque también otro libro profético posterior a Miqueas lo menciona. Estoy hablando de Jeremías. Jeremías en el capítulo 26, versículo 18, nos da noticias de este profeta, que nos dice Miqueas, aquí está, Mijaya, ha morashti, Miqueas de Moreset, Hayá Naví, fue profeta, Naví. Recuerden la palabra que habíamos visto durante el inicio de la introducción, durante la introducción a este curso. Fue profeta. Él fue profeta Bimehitzkiyahu. Fue profeta en los días o en el reinado de Ezequías Melech Yehudá, rey de Judá. Vayomer el kol am Yehudá, y dijo a todos los judíos o a todo el pueblo de los judíos. Miren lo que dijo. Atención. Ko amar Adonai Tsebaot. Así dice el Señor de los ejércitos a Sión. Sión, atención, Sión Sade Teharesh. Sión será un campo arado. Virushalayim y Jerusalén, atención, Viim Tihye, una ruina será. Vejahabait Levamot Yaal, el monte del templo, un cerro de breñas. ¿Alguno se acuerda si el profeta Amós ha dicho esto en algún momento de su profecía? ¿Alguno se logra acordar de eso? Pues sí, dentro de la profecía nosotros tenemos la imagen de Judá como eso. Aunque recordemos que el profeta, como lo veremos más adelante, predica también al norte, aparece Judá en una de las profecías y obviamente recuerden que está en el capítulo 4, cuando nosotros hablábamos ahorita, perdón, en el capítulo 4, cuando nosotros hablábamos de esperanza, anteriormente se había dicho que Judá será un campo desolado, un campo en silencio. Miren que Jeremías está citando un profeta. No puedo decir en la literalidad, porque esto ya es mucho decir, pero sí está citando una de las imágenes que el profeta Miqueas tiene en su obra. ¿Lo escuchó predicar? ¿O ya existía algún escrito sobre lo que él había dicho? En todo caso, la mención del profeta es muy interesante en otro profeta. Jeremías cita a Miqueas. Tanto en la profecía de Miqueas, es decir, en el capítulo 1, versículo 1, como en esta de Jeremías, hemos escuchado que se habla de Jeremías con un gentilicio, perdón, de Miqueas con un gentilicio. Se dice que él es Hamorashti, el Moresita o de Moreset. Es decir, que es oriundo de una región o un pueblo denominado Moreset. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál Moreset? ¿Por qué existe un Moreset? O un More, o Moreshet, como algunos dicen, o como podría decirse. ¿Se trata de Moreshet Gat?
Observemos, este es la plantilla de la geografía utilizada, que se utiliza en el texto, con la mayoría de nombres, no todos los nombres, porque ya después diré un poco qué pasa también con esta geografía, un poco pasa con la de Oseas. Vamos a buscar a Moreshet, la voy a ampliar, y a Moreshet lo vamos a encontrar acá. Estamos en la región de la Pentápolis Filistea. Mucha atención, porque no es una región cualquiera, es una región, pues, obviamente muy citada dentro de los textos bíblicos. Moreshet. Si se trata de este Moreshet, que queda en Gat, una de las ciudades de la Pentápolis Filistea, nosotros entonces estamos diciendo que el profeta procede de ahí. Una ciudad a unos más o menos 35 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Miren a Jerusalén en este punto. Vean que todo ese universo geopolítico pues está encerradito siempre ahí. Mucha atención, porque entonces nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Un judío en tierra de filisteos? ¿Un judío en tierra extranjera? Oh, perdón, ha acabado de existir un error. ¿Se les salió a ustedes la presentación? Bueno, mientras que mi computador vuelve a reaccionar, no sé cómo, yo sigo hablando. Estamos hablando de un judío en tierra extranjera, Moreshet Gat, es decir, que era un filisteo, o porque un judío está allá. Todo suponiendo que pertenezca a esta ciudad, o sea que Moreshet, de donde viene el profeta, sea de ahí, de Gat. Cosa interesante, ¿no? Bueno, puede que a algunos le parezca interesante esto que estoy diciendo, pero realmente es una cosa interesante que se nos presente a nosotros un profeta también como partícipe de una tierra diferente. Yo quisiera, en todo caso, decir... Padre, Hola. ¿es cultura pagana en la totalidad o por la cercanía a Jerusalén tenía de alguna manera también una cultura como pseudo judía? Me estás diciendo, de la ciudad de la que estamos hablando. Sí, señor. Bien, no, vamos a tratar de definir qué es lo que pasa, para que entendamos por qué este profeta podría provenir de ahí tranquilamente, pues como sin ningún inconveniente. En todo caso, pues obviamente al inicio nosotros tenemos una cultura pagana, es decir, por fuera de los límites de Israel, porque es filistea. Pero recuerden que siempre hay un tejemaneje con Filistea en esta historia bíblica. Yo les voy a contar un poquito sobre eso en este preciso instante, como un poquito también para aclarar la pregunta que tú estás haciendo, que es una pregunta muy pertinente también. Digamos lo siguiente, yo me pregunto, ¿pertenecía Filistea al reino de Judá? O sea, ¿Judá habría ensanchado el reino de tal manera que ya Filistea, la Pentápolis Filistea, le pertenecía? Porque podría ser que también sí. ¿O era Miqueas un profeta filisteo profetizando en otro país? ¿O era un judío cuyo terruño en el momento, digamos, de su ministerio profético se encontraba en una región que estaba por fuera de Judá? La historia nos va a ayudar a aclarar. ¿Cómo nos ayuda a aclarar? En el siglo IX antes de Cristo, recuerden que el siglo IX antes de Cristo son años en que ya está la tierra de Israel dividida. El reino de Judá había establecido dos grandes centros administrativos que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Aquí lo voy a colocar. Observen, aquí tenemos Gat, tenemos Moreshet y aquí tenemos Laquis. Laquis es uno de los centros administrativos más importantes que había establecido Judá, recuerden, como he dicho, en el siglo IX. Y también habría colocado otro centro administrativo en otro lugar, que pues aquí no voy a ubicar, Bet Shemesh. Me interesa Laquis, porque Laquis es nombrado dentro de la profecía de Miqueas. De hecho, por favor, vayan todos al capítulo 1 para que veamos a Laquis. Capítulo 1, versículo 13 dice: engancha el carro a los caballos, habitante de Laquis, allí empezó el pecado de Sión. En ella se encontraron las mismas culpas de Israel. Bien, Laquis habría sido entonces por mucho tiempo un centro administrativo e importante. Y cuando Asiria empezó a llegar y a conquistar toda esta región,
Por ejemplo, más o menos en el año 701 ya reinaba otro que se llama Sennacherib, que ustedes lo recordarán. Pues Sennacherib habría conquistado esta sede administrativa, la había destruido la plaza fuerte de Laquis, entregando esta zona que se llama la Cefela. Esto en geografía se le llama la Cefela, esta parte sur, la Cefela, que pertenecía al reino de Judá, a las ciudades filisteas. Atención lo que acabo de decir. Habría entregado en el 701 Laquis, a los filisteos. Por lo tanto, entonces podríamos comprender que el pueblo de Miqueas, Moreshet, nosotros lo encontremos ubicado como perteneciente a Gad. Es decir, Miqueas habría sido testigo de la separación de su pueblo del reino de Judá, de los efectos devastadores de la invasión asiria, que no solo había acabado con el reino de Israel, sino que incluso habría alcanzado a invadir el reino de Judá, llegando a las puertas de Jerusalén. Habría invadido su propio terruño, Moreshet, que está a solo 20 kilómetros del lugar de otro profeta, de Tecoa, la patria del profeta Amós. O sea que Moreshet en algún momento perteneció a la extensión de Judá. El término Moreshet es bonito porque el término Moreshet significa tierras bajas, llanura. Y entonces está indicando esta región del sur, que hacen colindar pues, los montes de Judea con la llanura costera, que ustedes pueden ver acá, la llanura costera. La región, a diferencia de Israel, era muy rica, por ejemplo, para la agricultura, y cubría una vasta porción de tierra, quizás de aproximadamente 15 kilómetros de ancho, alcanzando el norte del desierto del Negev, que es el desierto que acompaña al sur de Judea. Dicho esto, esta sería el posible lugar de origen del profeta. Y ya voy a ir concluyendo, como para que esta vez no me pase yo del tiempo como lo hice la vez pasada. Observen la vasta región que en la profecía queda, digámoslo así, contenida entre Egipto, que nombra el profeta, y Asiria, con sobre todo Nimrod, que son los lugares que él va a nombrar. Tenemos como lugares, también voy a irme aquí con un poquito la lupa a mirar algunos. Al norte va a mencionar Basán, Galaad, Sittim, que es muy importante tanto para el profeta anterior como para este, Gilgal, que resuena mucho en la profecía, obviamente Samaria, Israel. No escuchamos nada de Betel, pero sí escuchamos todavía más del sur. Miren que mientras que Amós tiene una visión universal, norte, sur, etcétera, y Oseas se concentra mucho en los emplazamientos del norte, en cambio Miqueas está más concentrado en los emplazamientos del sur. Y así escuchamos nosotros a Jerusalén, Belén, Betleafra, Maresac, Sip, Adullán, Gad, por supuesto Moreshet, Laquis, todo lo que es Judá y lo que corresponde a Moab. No ignora el norte porque del norte también nos habla un poco. Sin embargo, dentro de la profecía aparecen también una serie de nombres de los que no hemos hablado y que ustedes lo citaron precisamente ahorita. Sucede en la, digamos así, en la visión geopolítica del profeta, esto que ustedes están viendo acá, lugares que en la época del profeta ya existían, pero que en la época también otros lugares habrían dejado de existir, y como habrían dejado de existir, pues obviamente él los nombra a motivo de otra situación. ¿Cuál situación? O sea, ¿qué es lo que pretende hacer el profeta cuando nombra en su profecía otros, digamos, otros territorios pues que ya habían dejado de existir? Los nombra porque tiene fines, los fines de la interpretación de su profecía. Él quiere con esos lugares hacer pensar a quien lo escucha en el destino de esos lugares. Queremos que el destino de esos lugares sean nuestros destinos. ¿Qué más nos dice a nosotros la profecía acerca del profeta llamado Miqueas?
También la profecía, como ustedes vieron ahorita, nos ubicaba. Nos decía que el pequeño libro de Miqueas estriba en la ubicación histórica que se describe en su primer versículo, es decir, que el ministerio del profeta habría sido ubicado entre los reinos de Jotán. Recuerden que Jotán, lo habíamos dicho para la vez pasada, reinó entre el 740 y el 736. Por tanto, estamos aquí ante un profeta contemporáneo a Oseas, que esta profecía de Miqueas también se dio en el periodo en que reinó Acaz. Recuerden que Acaz reinaría entre el 736 y el 716, 20 años, 36 al 716, como Oseas, y que finalmente esta profecía habría alcanzado su culmen en el reinado de Ezequías, en una parte de él. Ezequías, recuerden que reinó entre el año 716 y el 687. Y con esto voy allá a concluir. Este último, confirmado por la cita de Jeremías que escuchamos ahorita, 26:18, porque dice Jeremías que Miqueas predicó en el tiempo en que el rey era Ezequías. Obsérvese que, a diferencia de los profetas Amós y Oseas, que fueron introducidos posteriormente, haciendo mención de Jeroboam o de los reyes del norte, en Miqueas ya no se escuchan los reyes del norte. Pero recuerden, queridos muchachos, que si hemos hablado del primer rey, es decir, de Jotam, que reinó, como les he dicho, en el 740, 736, reyes en el norte sí habían. Recuerden que había pasado una historia de crueles asesinatos, uno detrás de otros, hasta el año 720. ¿Por qué los niega? ¿Por qué no hablar de ellos? Podría suceder lo mismo que sucedió con Oseas. Miqueas entonces profetiza ¿cuándo? Profetiza luego de la disolución del reino del norte, cuando ya no hay un rey en el norte.